Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a don Carlos Morán Ferrés. Él es el jefe de servicio de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio dentro de lo que es la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas tardes. El tema de los delitos de odio es un tema que en los últimos años cada vez aparece más en las noticias, en los titulares. Es un tema que aflora en el tema, por ejemplo, en su vínculo con el odio al judío, el antisemitismo, pues hubo una reforma de uno de los puntos del Código Penal justamente para explicitar, ¿no?, el tema del antisemitismo. Pero queríamos que nos expliques, ya que tú trabajas justamente en este tema, ¿cómo se podría definir un delito de odio? Bueno, lo primero es decir que, efectivamente, como tú decías, los delitos de odio podemos decir que tienen un poco su antecedente precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, con el genocidio judío, y una serie de medidas legislativas que se tomaron, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que precisamente tenían como objetivo reconocer la dignidad de todos los seres humanos y que nunca volviese a suceder un evento como esos, ¿no?, basado principalmente en la discriminación y en los prejuicios hacia una sociedad concreta, y por eso además en el Código Penal se incluye el antisemitismo como uno de los motivos de discriminación, ¿no? Un delito de odio, nosotros seguimos la definición que tiene la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y que básicamente es un delito que se comete contra una persona o contra su propiedad por un motivo discriminatorio, porque pertenece a un determinado grupo, ¿no?, que se caracteriza, por ejemplo, por su raza, por su nacionalidad, por la etnia, condición, orientación sexual. Es decir, un delito que es motivado, que la persona que lo comete por un odio, digamos, un prejuicio, un sentimiento negativo contra la víctima. Uh-huh. ¿Y ese sentimiento negativo tiene que ver con una ideología determinada? O sea, porque, por ejemplo, uno puede convivir perfectamente con personas de otro color y otros estar en una situación de incomodidad o los odian porque tienen una serie de prejuicios sobre esto, ¿no? Sí, claro, efectivamente, los motivos discriminatorios se recogen muchas veces en el Código Penal, que son pues desde el antisemitismo, es decir, cometer un delito contra una persona pues porque sea judío, por ejemplo, pues sería un delito de odio, es decir, lo que mueve a atacar a una persona, por ejemplo, amenazarla, lesionarla, incluso hacer pintadas contra su propiedad, es el odio, esa discriminación hacia alguna persona, por ejemplo, judía, pues en ese caso estaríamos ante un delito de odio. Lo mismo sucede pues si se ataca a una persona, se comete un delito contra una persona por ser, por ejemplo, pertenecer al colectivo LGTB, o por su nacionalidad, porque, por ejemplo, es una persona con una discapacidad, etcétera. No son una serie de motivos que se recogen en el Código Penal y también en la Constitución española. Uh-huh. Y vamos a ver, porque si uno agrede, no sé lo de la propiedad, pero también supongo yo, que si uno agrede a otra persona sin entrar en el detalle de si es negro, si es gitano, homosexual o lo que sea, pues esa agresión está condenada como delito, ¿no? Eso es, sí, efectivamente. Pero esto que el delito de odio es un agravante, entiendo yo. Sí, eso es, sería un agravante al delito que se comete. Es una agravante que viene recogida en el Código Penal, en el artículo 22.4, y que se aplica cuando la motivación del delito se basa en una razón discriminatoria. Entonces, aparte de este artículo, está relacionado también con los delitos de odio el artículo 510 del Código Penal, que habla ya del discurso del odio, que es incitar a la violencia, al odio, a la hostilidad de manera pública contra un determinado colectivo, podemos decir. Ajá. Y ese es el punto, digamos, más novedoso del Código Penal, y tengo entendido que también es el más problemático en las salas de los juzgados, ¿no? Sí, eso es, sí, porque limita también con algún otro derecho fundamental, como es la libertad de expresión. Entonces los juzgados, fiscalía, incluso fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no?, se ven, digamos, obligados a ponderar a veces qué derecho prima sobre otros, y una expresión
forma parte de la libertad de expresión, valga la redundancia, o ya se puede encuadrar dentro de un delito de odio, ¿no? Entonces, el problema que tienen es que es un artículo muy amplio también, que abarca muchas conductas y tiene términos que son subjetivos de una amplia interpretación. Entonces, de ahí que los juzgados y fiscalías pues tengan dificultades muchas veces para interpretarlo o aplicarlo, ¿no? Y precisamente hace unos días pues se publicó una circular de la Fiscalía General del Estado que intenta pues arrojar un poco de luz sobre este artículo. Sí, hablamos hace unos días con Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia, Sí. justamente de esa circular, porque a diferencia de muchas circulares y mucho papeleo burocrático que circula en el funcionariado para que las cosas funcionen mejor, ¿no? Pues despertó cierta polémica porque había algún párrafo que, sacado de contexto, pues le parecía expresarse a favor de incluso de los nazis, ¿no? Pero la interpretación que se daba en esa circular entiendo yo, que tampoco, aparte de los supuestos que hemos hablado de la condición, la preferencia sexual, la condición religiosa, étnica, etcétera, etcétera, pues incluso el tema de la ideología tampoco puede ser causa de discriminación, de incitación al odio, ¿no? No, efectivamente, no se puede, digamos, discriminar a alguien por la ideología que tenga, por sus pensamientos, por su, digamos, creencia, ¿no? Entonces, en ese sentido es también otro motivo en el cual si se comete un delito contra una persona, pongamos un delito de lesiones, y el motivo es que se le agrede por su ideología, estaremos también ante un delito de odio. Por lo tanto, es uno de los motivos también que se recoge en el Código Penal, que aplicaría ese agravante y una vez que entra en juego, se aplicaría como delito de odio, digamos. Bueno, yo no me quiero meter en camisa de once varas, pero este tema de incitar al odio contra un determinado grupo por su ideología podría estar muy de actualidad también con, por ejemplo, el tema de los lazos amarillos y los carteles, ¿no? En el tema independentista. Sí, aquí es lo que hablábamos antes, ¿no? De que se mezclan muchos factores en este tipo de delitos, que incluso entra en juego ya no solo la libertad de expresión, pero a veces también pues el discurso político, el clima social en un momento dado, ¿no? Entonces, de ahí la dificultad que tienen, digamos, pues las autoridades judiciales para debatir o determinar cuándo estamos ante un delito de discurso de odio, porque es muy complicado. Y siendo tan complicado, entiendo yo que las decisiones tienden a ser más subjetivas, ¿no? Es decir, según lo estime el señor juez. Claro, a ver, aquí hay precisamente la Fiscalía General del Estado pues ha publicado esta circular para tratar de aclarar un poco y tener una visión común y una línea de actuación común para los fiscales en cuanto a el artículo 510 del discurso de odio. Pero bueno, al haber elementos, digamos, subjetivos o que pueden ser dados, pues tener una amplia interpretación, pues es verdad que un juez puede interpretarlo de una manera o de otra, pero lo mismo sucede en todos los delitos, ¿no? Pues que hay términos que a veces están sujetos a una mayor y menor interpretación. El juez siempre lo hará desde un fundamento jurídico, pero lógicamente interpretando siempre la ley. Uh-huh. Bueno, desde que ha entrado en vigor este artículo, el 510, que habla creo que la palabra que utilizan es incitación al odio, ¿verdad? Sí, eso es, sí. Incitar, promover o fomentar. Ajá, porque creo que anteriormente sí que estaba castigada la provocación del odio, pero la palabra incitación tiene un significado ligeramente diferente o muy diferente, ¿no? Sí, eso eliminaron precisamente porque tenía también sus dificultades jurídicas a la hora de aplicar el artículo por el término provocar, entonces ya pusieron fomentar, promover o incitar, ¿no? Que son tres términos que tienen diferentes variantes entre ellos, pero que bueno, que ya abarcarían pues toda esa tipología penal que viene a ser pues eso de incitar y crear un clima destinado pues a que posteriormente se discrimine o se generen actividades hostiles contra un determinado colectivo, que no tiene que ser directamente incitar a cometer un determinado acto, un delito, basta con incitar para crear ese clima de hostilidad, de discriminación y de odio.
Ujú. Claro, estamos ante una situación que yo estoy viendo, bueno, con los particulares, con alguien que de pronto, como quien dice, se le cruzan los cables y empieza a hablar mal de un colectivo. Ujú. Es bastante más fácil imaginárselo, pero por ejemplo, ¿qué pasa con un periodista o un bloguero, que es hoy en día una situación más abierta a la opinión de cualquiera, Ujú. Sí, que a través de su página pues incite al odio contra determinado colectivo? sí. O incluso peor, ¿qué pasa si esta incitación al odio está impregnando a un partido político? Porque ahí ya Mm. sería mucho más difícil actuar, ¿no? Claro, a ver, es que es muy, como digo, es muy difícil. Lo que hay que valorar también, o que valoran fiscalía, juzgados, pues también es el contexto social en el que se lleva, la gravedad, la contundencia del mensaje, la audiencia a la que se dirige, la capacidad que tiene esa persona para influenciar en la sociedad, por ejemplo, o en la audiencia a la que va destinada ese mensaje, ¿no? Son muchos factores a tener en cuenta para luego ponderar si ese derecho fundamental que tenemos de libertad de expresión se está, digamos, aprovechando para incitar al odio, algo que no puede ser así. Es decir, ese derecho fundamental no es absoluto, como dice la circular de la Fiscalía, sino que, por ejemplo, la dignidad de las personas está por encima. Entonces, nunca se puede utilizar la libertad de expresión precisamente para socavar otros derechos fundamentales, como puede ser la dignidad. Entonces, es una labor que la verdad es que es difícil y complicada para jueces, para fiscales, y bueno, nosotros desde el Ministerio del Interior y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad muchas veces digamos, nos apoyamos precisamente en la Fiscalía Especial de Odio que hay en cada provincia para las investigaciones que llevamos a cabo y apoyarnos en sus criterios también a la hora de desarrollar las investigaciones. Bueno, dado que ha mencionado que hay fiscalías de odio en todas las provincias, Ujú. eh, le voy a hacer una pregunta un poco comprometida. ¿Hay diferencias entre la aplicación de los delitos de odio según la geografía? ¿En determinadas comunidades autónomas o en provincias? Sí, yo creo que precisamente la publicación de esta circular tiene como finalidad unificar los criterios, ¿no? No sé si realmente esto igual sería una pregunta para la Fiscalía, que yo no me veo en disposición de contestar, pero sí que creo que precisamente esta circular tiene como finalidad unificar los criterios de cara pues a la persecución de este tipo de delitos por parte de la Fiscalía. Ujú. ¿Tienen ustedes, o me puede contar, porque igual los tiene, pero no me los puede contar, datos Ujú. más o menos sobre la cantidad de procesos o de denuncias sobre delitos de odio que han habido en los últimos años? ¿Si han aumentado, si disminuyen, Sí. si llegan a un juicio Ajá. o... Mm. Sí, nosotros publicamos anualmente desde el Ministerio del Interior un informe sobre delitos de odio. Se viene publicando desde el año 2014. Eh, Se ha publicado el de 2017, que es público además, se puede encontrar en nuestra página web. Y pues en breve tiempo pues, se publicará también el de 2018. Entonces sí que hemos constatado que ha habido un aumento desde 2014 hasta 2018 en cuanto a los delitos de odio. Y puede tener una visión, una consideración negativa, pero también positiva, ¿no? Podemos considerar que, digamos, es un punto de vista negativo, menos optimista, que no somos capaces de eliminar o prevenir este tipo de delitos, pero nuestra opinión, digamos, es distinta, ¿no? Es un punto de vista más optimista. Podemos decir que todo lo contrario, que estamos sabiendo y estamos sacando a la luz muchos delitos de odio que antes no se sabían, ¿no? Y esa es una de nuestras finalidades como Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio, es promover la denuncia de las víctimas, acercarnos a todas las víctimas de estos delitos que sepan que es un delito, que tienen que denunciarlo y acercarnos a ellos, a las instituciones que trabajan con estos colectivos y sectores de la población que pueden ser en un momento dado más vulnerables, pues que sepan que estamos ahí para asistirles en todo lo necesario, ¿no? La FARA, por ejemplo, que es la Agencia de Derechos Fundamentales, dice que precisamente uno de los problemas de este tipo de delitos es la infradenuncia. Es decir, que hay muchas víctimas que o bien porque no conocen que es un delito o porque lo han interiorizado o a veces incluso no por falta de confianza a lo mejor en las instituciones no denuncian, y nuestra función precisamente como oficina es promover esa y motivar pues
cada vez más para que las víctimas denuncien este tipo de delitos. Bueno, esperemos que sea esta visión optimista la más real. Y sí, que realmente la gente denuncie, porque evidentemente el odio no se va a acabar porque una ley lo prohíba, ¿no? Desgraciadamente no. Eso es así, pero sí que se pueda combatir y que se pueda penalizar y imponer esta situación a la población en general, que llegue el mensaje de que uno no puede incitar al odio gratuitamente, no puede avasallar la dignidad de los demás. No, es esencial sacar a la luz todo este tipo de delitos para sensibilizar a la sociedad precisamente, ¿no? Es uno de nuestros objetivos que además hacemos con nuestros informes, que la gente sea consciente de la gravedad de este delito, de la existencia de ellos en nuestra sociedad y cómo nos afectan también como población, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento para que todas las personas que sufran o sean testigos de algo que les parece, porque tampoco pueden tener la seguridad de que sea así, que sea un delito de odio, que se acerquen a la comisaría y perciban, que presenten, si es el caso, una denuncia, si le dicen que es realmente un delito, porque la única manera no de acabar, pero sí de reducir este tipo de ataques a la esencia misma de la humanidad es denunciarlo y ponerlo en manos de la justicia. Eso es, totalmente de acuerdo. Pues le agradecemos mucho, Carlos Morán Ferrés, jefe de servicio de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Estamos muy contentos también que exista un cargo como el suyo, no solamente de haber hablado con usted, sino porque hace 10 años seguramente ni existía este cargo, ¿no? No, eso es, sí. Se ha empezado a trabajar ya hace tiempo. Desde 2012 el Ministerio de Interior, en colaboración con otros ministerios, viene trabajando en delitos de odio, que antes muchas veces se referenciaba pues al racismo, a la xenofobia, antisemitismo, pero ahora digamos, se ha ampliado ese término, pero ya es una labor que se viene haciendo los ministerios desde hace más de 7 años. Pero bueno, poco a poco vamos mejorando y teniendo en cuenta las necesidades de la población, de las víctimas y trabajamos para ello. Bueno, esperemos que esto también ayude a que la sociedad en general perciba que aunque tenemos evidentemente en una sociedad con tanta gente y con tantas historias personales, tenemos conflictos, pero que las instituciones están haciendo los deberes para que esto afecte en la menor medida posible. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.